Hola, ¿se escucha ahí? Es mi voz nada más la que falla. Bueno, es natural, ¿no? Tengo la desgracia de haber nacido con el corazón blando. Y bueno, son testigos mis amigos, empezando por el correligionario que en ocasiones ha buscado, digamos, oficio de cómplice mío en la universidad. Bueno, quizás a quienes no me conocen les resulte extraño esto como una introducción, pero Catamarca para mí es mi casa. Uno es de todos los sitios donde ha amado en la vida. Alguna vez uno ha vuelto a nacer cada vez que se ha enamorado en la vida. Yo me he enamorado de Catamarca, me he enamorado de tantas cosas, incluidas las mujeres, por cierto. De modo tal de que siento que vengo siempre a mi casa cuando vengo a Catamarca. Con el hecho adicional que frecuento de manera estremecedora a gente que quiero tanto, que está incorporada para siempre en la agenda de mi corazón, y que de tanto no verlos, uno se olvida de cuánto los quiere. Y bueno, voy a empezar esto que intenta hacer, juntar un manojo de palabras para compartirlas con ustedes con el corazón estremecido. En realidad, necesito hacer una confesión prorrogal, ¿no? Por un imperativo de honestidad. Yo, hace 13 años, resolví dejar de hacer política partidaria. Hace 13 años que resolví dejar de hacer política partidaria porque quería seguir siendo radical. Y el precio de hacer política en un partido que había perdido completamente la concepción de la política como ética era un precio que yo no estaba dispuesto a pagar. Por lo tanto, que esto comporte una crítica, desde luego, quienes a veces heroicamente, a veces en el error y a veces en el acierto, sostuvieron la palabra, las banderas, a su manera, de su modo, es un dato que es para mí significativo, porque venir a Catamarca por tercera vez en ese tiempo han sido los tres únicos hechos en los que he roto mi decisión, que hasta hoy era absolutamente infranqueable, de no participar en discusiones a donde no me sentía autorizado, de no acercar mi palabra a los sitios en donde no se habían escuchado antes mis voces, de no aparecer pontificando sobre lo que no conozco, de modo tal de que van a advertir que lo primero que voy a hacer es intentar hablar desde la mayor humildad. Yo no soy nada, ni no soy nadie en la Unión Cívica Radical. Le decía a la correligionaria que me liga la creencia compartida en la vereda, me abochornan tantas jerarquías juntas aquí para escucharme a mí, a quien sin falsas poses no considero nadie legitimado para estar en esta ocasión, esta noche con ustedes. No es que me subestime ni piense que no haya algún razonamiento que pueda ser útil. Siempre la conversación entre amigos y entre los que participan de una misma pasión, la pasión argentina, la pasión por la política, la pasión por la política como una ética, herencia del krausismo que el radicalismo recoge y abreva en los orígenes mismos, de su nacimiento, que es el nacimiento de la patria. Quienes compartimos eso tenemos muchas cosas por decirnos y tenemos muchas cosas por escucharnos. La política, particularmente en todo este último tiempo, abochornada y abochornante, llena de discursos violentos, de intolerancia, de maniqueísmos, de sospechas repartidas, sin resguardos, de complejas internas multiplicadas hasta el infinito,
de miserias exhibidas con obscenidades insoportables, de mediocridades apabullantes, se ha vuelto desde hace un tiempo largo un lugar impropio. Desde hace un tiempo largo un lugar impropio. Yo tengo una sola ventaja, si se puede decir, que me permite tener una mirada diferente a la que quizás tengan ustedes. Es que puedo ver la política como nunca antes la vi, desde afuera. Me refiero a la política cuando uno hace la salvedad primera de distinguir lo que es la clase política de lo que es la política en sí, inaugurada, como dije recién, en la historia nacional por la Unión Cívica Radical. Esa especie de variopinto en donde se juntan de todo un poco, funcionarios legítimamente elegidos, desde luego, gobernantes, intendentes, concejales, opinadores, intermediarios del poder, personeros de los medios, lacayos, mucha gente a sueldo, construyendo y destruyendo opinión pública. Es un colectivo al que me cansé de frecuentar. Y el radicalismo en un momento se volvió, y creo que aquello que vi en aquel momento, lamentablemente hoy debo ratificar que fue el inicio de una pendiente de una decadencia que espero que tenga fin. Una mera herramienta. Dejó de ser un partido, dejó de ser una ética, y pasó a convertirse en una herramienta que participaba de los tacticismos, de los acuerdos, de las estrategias, de las apachetas, de los empeños electorales, de la lucha por el poder, de la competencia por ver quién manda y quién gobierna una sociedad, cuando el radicalismo no nació por otra cosa que no sea para liderar a la gente, para hacerla sentir igual. Me va a permitir el presidente, seguramente la palabra es tan común que se repite con habitualidad. Yo estoy en contra de la palabra capacitación. Estoy en contra casualmente porque eso viene desde el fondo de la Unión Cívica Radical. Porque capaces somos todos. Nadie necesita ser capacitado. Lo que necesitamos es hablar, es escuchar, es liberar las energías infinitas que anidan en los jóvenes que tenemos y en los viejos que han pasado un tiempo largo militando en el radicalismo sin ser nunca escuchados, siempre públicos, siempre aplaudiendo, siempre llorando en derrotas, siempre festejando los triunfos como propios, aunque no les toque de cerca, siempre sintiendo el radicalismo como parte de su corazón, jamás escuchados. Hace muchísimo tiempo que el radicalismo nos llena los comités de voces. Recién entraba aquí y celebro, lo felicito por estos logros que son tan importantes. Albert Camus decía, cuando el mundo se te vuelve en contra, te queda tu casa. Y bueno, cuando el mundo se nos vuelve en contra, nos queda el comité. A dónde refugiarnos, a dónde encontrarnos, a dónde darnos la mano, a dónde abrazarnos. Si habremos llorado derrotas, si nos juramentábamos que no va a pasar nunca más, si habremos celebrado triunfos. Se habrán pasado tantas cosas en estos sitios que llamamos comité y que no fueron otra cosa que los sitios en donde se hizo la pedagogía más elemental, la primera pedagogía de la política en Argentina. Antes de que el radicalismo irrumpiera en la escena nacional, la política era simplemente un hecho mafioso. Casi diría peregriego, si el profesor me permite, la historia. Una oligarquía que gobernaba y que, como los viejos señores feudales o los viejos sátrapas y reyes, a cambio de un impuesto les brindaba determinada seguridad en tanto usted fuera capaz de ser un protagonista de la economía y un contribuyente al erario público, es decir, en tanto usted tuviera identidad económica. Qué extraño, ¿no? La palabra oligarquía, hace cuánto que no se nombra la palabra oligarquía en el radicalismo. Hace cuánto que no escucho la palabra oligarquía en la boca de un dirigente de la Unión Cívica Radical, hace cuánto que se han volado las palabras primeras, las que hoy tienen más vigencia que nunca. Han pretendido invisibilizar la realidad invisibilizando las palabras. Hay que recuperar la palabra porque el radicalismo es la palabra.
Eso es la idea, también la acción, pero la acción que va prologada y precedida por la idea. El radicalismo es reflexión, el radicalismo primero es diálogo, el radicalismo es credo compartido, es creencia común, es la unión que no nace de la pacheta ni del amontonamiento, sino del hecho de saber que tenemos horizontes compartidos. No sé si el pasado, los que vienen nuevos, la niña de 12 años que está ya sentada, no tiene el pasado nuestro, va a heredar el pasado que le dejemos. Y espero que sea bueno, por lo menos que no lo abochornemos como en el 2000. Lo que importa es el porvenir. Ninguno de nosotros derramaría una lágrima por los pasados comunes, pero sí seríamos capaces de hacer un esfuerzo muy grande si tenemos algo común que hacer mañana. Y es lo que ha perdido la Unión Cívica Radical. Es una certeza olvidada. Hay millones y millones de hombres y mujeres, algunos de los cuales que han transitado la historia de nuestro partido, que han sufrido y que han reído, que han sido dichosos y desdichados según cómo nos fuera en estos 100 y pico de años en los que gobernamos 27 años los destinos de la patria, que están esperando en sus casas, arrumbados en sus sillones, completamente desesperanzados. Eso siento yo cuando veo desde afuera el radicalismo. Y como dije que iba a hacer una confesión prologada, quiero decirles algo. He venido hoy a Catamarca a hablar porque he tomado la decisión firme personalmente, y esto no quiere decir que a ustedes tengan por qué importarle, pero sí a mí por qué confesarlo, de volver a protagonizar la política interna de mi partido, de volver a tratar de hacer algo en nombre de... Sabía que esto iba a ocurrir lejos de mi propia tierra, en donde quizás el radicalismo reconoce la cara más bochornosa de la patria, el hecho más inmoral de su historia. Es verdaderamente difícil ser radical en Santiago del Estero porque no hay un sitio donde uno pueda encontrar un eco, una palabra, donde pueda ser devuelta una sonrisa con la misma franqueza con que va, donde haya un mínimo espacio para la racionalidad, donde tengamos un tiempo para ponernos a pensar sobre las cosas que nos pasan. A nosotros, a los hombres y mujeres comunes del pueblo, nosotros no tenemos como función ir a hablar con la gente. Nosotros somos la gente. Me he cansado de escuchar a los dirigentes nacionales hablar de que hay que ir a escuchar al pueblo. Yo no sé de dónde sacaron semejante pavada. Yo no sé de dónde sale tanta mediocridad intelectual. Si hay algo que me apabulla, pero me apabulla, que realmente creo, y en esto quizás, aunque a veces no lo confesemos, lo compartimos, especialmente nosotros, los que habitamos la periferia de la patria, es que nunca en la historia argentina, y esto es inaudito, es inédito, ha habido tanta mediocridad intelectual en la dirigencia política del partido a nivel nacional. Nunca. 2 palabras, 3 palabras juntas que me hagan volver a creer, que me devuelvan la esperanza. En esta misma noche en Catamarca, la palabra esperanza es clave, es una de las primeras palabras del lema. Esta misma noche en Catamarca muchas mujeres probablemente se acuesten al lado de sus maridos, de sus amantes, de sus novios, de sus enamorados, de quien sea, de su pareja, sin esperar nada de ellos, sin esperar que mañana él se levante y renueve la magia aquella que la enamoró cuando recién lo conocía. Esos misterios que se develaban de a poco y que salían como conejos de la chistera y que hacían que a cada momento fuera pura magia, el amor. Se acostarán esperando que mañana se repitan las rutinas cotidianas, esperando que mañana pueda sobrevivir eso que llamamos estar juntos. Y al revés también, muchos hombres se van a acostar al lado de sus mujeres, la van a ver dormir, y quizás en un momento de nostalgia sientan que ya mañana ya no va a estar, que mañana no va a aparecer de nuevo esa hada extraordinaria que todos los días hacía que brille el sol de una manera tan increíble que uno llegaba a creer que era inmortal. Los tiempos del amor. Los hombres han perdido la esperanza en sus mujeres a sus maridos.
La esperanza de que al otro día haya una novedad, es decir, de que al otro día haya historia, porque la historia es aquello que va a ocurrir mañana y que no ha ocurrido ayer. La repetición del ayer es simplemente la repetición de la muerte hasta el infinito, es como morirse anticipadamente. La rutina, los ritos vacíos. Esta misma noche en Catamarca muchos maestros van a acomodar las cosas para ir mañana a clases y entrarán en sus aulas, en el bullicio de sus alumnos, en las primarias, en las rebeldías a veces insoportables de los adolescentes en la secundaria y en la disciplina sospechada y sospechosa de los universitarios contemporáneos, sin esperar nada de ellos, sin pensar que en esos asientos está alguien que va a cambiar la historia y lo va a redimir en su propia vocación de maestro. Sin pensar que en esos bancos hay alguien que el día de mañana, no como Mesías, sino como el conductor de un movimiento extraordinario, de un monumental y épico movimiento colectivo, va a reparar todos los dolores de la patria. Lo que es peor, los centenares de miles de alumnos que van a entrar a las aulas, esperando que le digan cómo se amasa la masa y cómo la osa es mimosa. ¿Y cuánto es 4 por 8? Si es verdad o no es verdad que es 32. Y no van a esperar nada más de sus maestras. Ni siquiera que le digan estoy aquí porque te quiero. Vengo aquí porque te quiero. Y estoy aquí porque tengo una esperanza absoluta, absolutamente innegociable, sin fisuras en vos, de que puedes ser infinitamente mejor que yo. Esta noche, muy probablemente, muchos curas de las iglesias nuestras y de las iglesias de otros, de todas las iglesias, acomoden sus hábitos, los preparen para las misas tempranas de la mañana. Van a abrir la función en nombre de un Dios que sirve de testigo de tantas imposturas, sin esperar nada de sus fieles. Repetirán la letanía de las viejas voces del viejo predicador, como diría Crisólogo Larralde, de aquel Cristo que inspira el radicalismo en el humanismo extraordinario de Larralde, sin esperar nada de sus fieles. Y sus fieles irán a misa sin esperar nada de sus curas, y a la hora de arrodillarse se arrodillarán, y cuando se tengan que parar se pararán, y a la hora de repetir como nos enseñó el Señor dirán el Padre Nuestro, y mirarán con reserva a los costados a la hora de saludarnos y darnos la paz, como si la paz se diera, como si la paz no fuera. El hecho claro y evidente que habita y que alumbra, que informa una reunión de gente que participa de una misma comunión. Y no esperarán nada de sus curas, y el cura y sus fieles quizás tampoco a veces esperan nada de Dios. Al que miran ahí en la cruz y al que no imaginan entre los hombres, al que no lo vuelven vivo, cuya mirada mirando el piso no obliga. Y nadie, esperando nada de nadie, se siente obligado a ser mejor. La esperanza obliga. Yo no sé cómo es Catamarca hoy, ni cómo es el radicalismo hoy, ni qué harán ustedes después de la tragedia de la derrota, en donde empiezan a salir a la superficie todos los problemas infinitos y múltiples que se tapaban con las victorias, los juegos de artificio y los cargos repartidos. Pero yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical y espero muchísimo de ustedes. Yo necesito que ustedes sientan que yo espero de ustedes y que les pese mi mirada y que sepan que aunque no nos estemos viendo todos los días, yo espero que cada uno de nosotros sea lo que tiene que ser, un hombre digno, un hombre decente, alguien que resiste solo, caminando por la vereda, en la vida cotidiana, en su gestión, en su trabajo, en lo que le ha tocado hacer en la vida, alguien que ha aprendido a decir no, que sabe que en la vida no todo se vende ni se compra, que en esta tienda, en la de la Unión Cívica Radical, si es que quiere tener porvenir, en esta tienda nada está en venta, que se han equivocado de tienda. Pero para eso necesitamos de una dirigencia política que tenga claro lo que tiene que hacer, de una dirigencia política que sepa que la palabra es importante para recuperar la esperanza, que la palabra en nombre de aquellos que la sienten. No es la primera crisis de la Unión Cívica Radical esta, pero es posible que esta sea la crisis terminal de la Unión Cívica Radical. Y tienen que saberlo los jóvenes que vienen aquí esperanzados de tener un porvenir, que nos estamos jugando todo.
que estamos en el peor momento, que no es la primera vez que nos han escamoteado nuestras propias banderas, pero es la primera vez que nos encontramos perdidos en medio de la noche, sin saber qué hacer. Es la primera vez que tenemos una representación política incapaz de decir algo en nombre nuestro. Es la primera vez que nos sentimos acomplejados. No es la primera vez en donde la disparidad de fuerzas, donde la enorme, pero la enorme asimetría que tiene el radicalismo con respecto al poder, ocurre en la historia argentina. Hemos pasado tiempos peores, pero esta es la primera vez en que el radicalismo no está preparado para confrontar eso, porque es la primera vez que tiene el corazón vencido. Tiene el corazón vencido. A veces, yo no me ufano de esto, ahora voy a volver a hacerlo, voy a volver a leer los diarios, es la obligación de un dirigente político saber qué pasa en la vida cotidiana. Hace 15 años que no leo un diario, 13. Hace 10 que no veo de la televisión, bueno, obviamente, en los salones, de los bares y en esas cosas. Para ver la televisión basta con hablar con la gente, usted ya ve televisión. Pero cuando escucho esporádicamente a alguien que es convocado en nombre de la Unión Cívica Radical, francamente me siento bochornado. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué un partido que tiene la historia que tiene la Unión Cívica Radical, que puede mirar hacia atrás, hacia el pasado, bueno, se nos iría la vida. Tendría que haber un curso de historia que enseñara nada más que la historia de la Unión Cívica Radical. Ese partido que hizo que hace más de 100 años en la Argentina la política nazca como una ética, es decir, nazca como un proyecto del pueblo. La Argentina no sea una cosa de los poderosos, que la Argentina no sea propiedad de la oligarquía, que la Argentina se levante con la dignidad de un pueblo, con la virilidad de su pueblo, luchando por su soberanía y por lo popular. Y no se llama nuestro partido Unión Cívica Radical de casualidad. Y esta crisis que vivimos es una crisis terminal porque no somos ni unión, ni cívica, ni radical. Porque nos sospechamos entre todos, porque nos miramos de costado para ver quién se queda con lo poco que queda de la herencia del muerto, porque nos peleamos por las migajas, porque nos habitan las pequeñeces, nos matan las pequeñeces, porque no tenemos horizontes grandes, porque nos sigue importando el poder, y el poder sin la idea, como diría Ilia, es pura fuerza, pura brutalidad. Cuando un dirigente político ocupa una tribuna, o como cuando un maestro ocupa el aula, tiene dos posibilidades. O establece una relación de igualdad con el que está al frente, es decir, usted le notifica que él tiene una capacidad de la que se tiene que hacer cargo, y ustedes tienen una capacidad de la que se tienen que hacer cargo, o el que está aquí oficia de intérprete, de sacerdote, de aquel que tiene que presentarle a usted la realidad y que le explica cómo va a ser su porvenir. Pues la primera es la manera en que el radicalismo tiene que hablar. La segunda es la manera en que la oligarquía ha definido sus discursos múltiples a partir no solo de las dictaduras, de las aristocracias baratas que ha tenido la historia nacional, sino también de algunas democracias constitucionales que han servido eficazmente al servicio del poder concentrado, y también, lamentablemente, de la Unión Cívica Radical en los últimos tiempos, que ha sido un vocero oficioso y a veces empeñoso del poder concentrado en la Argentina. El uso de la palabra tiene que servir para eso. Cuando uno habla con un joven radical, tiene que decirle que este es su tiempo. El tiempo no es el porvenir. Que las novedades solamente pueden venir de ellos. Que los hombres y mujeres viejos, aquellos que ya hemos dado mucho, los que hemos transitado mucho, también hemos fracasado mucho. Que las cosas nuevas, que las cosas buenas tienen que venir de los jóvenes. ¿En qué lugar? ¿En qué momento alguien nos ha hecho creer que para saber a dónde tenemos que ir tenemos que buscar al anciano de la tribu? Para saber a dónde hay que ir tenemos que buscar a los jóvenes empeñosos que con la memoria de sus ancianos de la tribu sepan mover una comunidad política como la nuestra hacia el porvenir, buscándola sin vacilaciones, sin claudicación, sin prisas pero sin pausas. Este es el tiempo de los jóvenes de la Unión Cívica Radical. Se tienen que llenar las listas, de la Unión Cívica Radical de jóvenes. Casi diría yo, masivamente. Tenemos que impresionar, porque somos gente cargada del futuro,
que apuesta al porvenir, que cree fundamentalmente que la historia es porvenir, que lo que nos espera es mañana, que como dice la canción que nos alumbra como himno, adelante radicales, adelante está la vida, adelante está todo, y adelante están los que más futuro tienen. Es tiempo de ellos, es el tiempo de los jóvenes, no es el tiempo de los experimentados. No tenemos mucho que ofrecer, no tenemos mucho de qué presumir, no tenemos nada que regalar, la herencia es pobre, la circunstancia crítica, nos sobra la desautorización. Es un tiempo para convocar, es un tiempo para convocar virginidades, virginidades que crean, que recuperen la certeza de que es posible vivir en una sociedad donde no todo se compra ni todo se vende. Y el único humanismo que tiene la política argentina se llama Unión Cívica Radical. La única izquierda racional que tiene la política argentina se llama Unión Cívica Radical. Y es unión porque pretende formar la conciencia cultural de los argentinos partiendo del pluralismo y de que el disenso es natural, disenso perpetuo, esa es la regla de la República, esa es la ley de la República, Leandro Alem. Pero que el esfuerzo que tiene que hacer un pueblo, el esfuerzo que tiene que hacer un pueblo colectivo desde la tolerancia, desde la comprensión, desde el pluralismo, que es el fundamento central para que exista una cultura democrática, tiene que llevarnos a construir afanosamente los consensos, en pensarlo desde la puerta hacia adentro. Hay un compromiso de unidad que hay que asumir trabajosamente, que para lograrlo tiene que poner primero sobre la mesa la generosidad de decir: yo doy un paso al costado, yo estoy aquí para ayudar, yo estoy aquí para guiar, aún desde mis errores, aún desde el vademecum de desaciertos de mi vida, estoy para aquí para por lo menos decir qué cosas no hay que hacer. Ahora no sabemos dónde está la verdad, pero sí sabemos bien claro dónde está la mentira, decía Arturo Illia. Por los radicales de hoy sabemos bien claro dónde está la mentira. Necesitamos entonces volvernos como éramos, cívicos, reinventar al ciudadano, al sujeto comprometido, no en la discusión banal, al sujeto comprometido en la discusión profunda, en la que reclama un tiempo para la conversación, en hacer que nuestros militantes estén preparados para dar la discusión política, que no se abochornen, que no se acomplejen. No hay una sola política del gobierno nacional, no hay una sola política de las muy buenas que tiene este gobierno nacional, de las muy buenas que tiene este gobierno nacional, que no haya sido una iniciativa de la Unión Cívica Radical frustrada a su tiempo por su oposición. No hay una sola política de las muy malas que tiene este gobierno nacional que no haya sido algo que hemos combatido desde que hemos nacido. No hay una sola política de los aciertos que incluso tiene este gobierno nacional que no sea simplemente el hecho de haberse arrepentido y reparar las heridas tremendas que le ha infligido a la patria. Ello está el radicalismo complejado sin saber qué decir, entrampado en la estrategia del gobierno de definir a Mañeto como el opositor, corriendo presurosos para ser los voceros de los medios concentrados, cayendo en el maniqueísmo que el modelo, que es el nombre que ahora asume el régimen. ¿Recuerdan cuando Irigoyen definía el régimen? Y nosotros éramos la causa. Pues eso que se llama modelos es el régimen. El modelo ha encontrado las maneras de hacer que el radicalismo se convierta a veces casi en su doméstica. Y vaya cuando es necesario para que con su voz cada vez menos autorizada acompañe las estrategias muchas veces de las políticas más impopulares, que se pueden promover desde la oligarquía criolla. Yo recuerdo una frase de crisólogo de Moisés Levinson, que está aquí atrás, del Instituto Levinson. Moisés Levinson es alguien a quien suicidamos todos los días. Si hay alguien a quien el radicalismo suicida es a Levinson. ¿Qué historia la de Levinson? ¿Qué partido? Pero con Levinson solo con Levinson tenemos que caminar por las calles de Catamarca orgullosos, orondos, sabiendo que tenemos todo para decir y que tienen mucho para escuchar. Levinson, hijo de inmigrantes, pobrísimo, mucho más pobre Crisólogo Larralde, muchísimo más pobre Crisólogo Larralde, el único obrero que en la historia argentina fue presidente de un partido mayoritario, obrero y poeta, la mano política y la mano poeta de Crisólogo Larralde tendría lugar en este comité.
Podría escribir Larralde en este comité las cosas que escribió en su tiempo. Podría Levenson decir, no quiero morirme, hay tanto por hacer, hay tanto por hacer. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué cosa hay todavía por hacer? ¿Qué cosa tengo yo que sea tanto por hacer? ¿Cuántas son las cosas que aún no hemos hecho? Crisólogo Larralde, el autor del artículo 14 bis, nuestros profesores de Derecho Constitucional no lo saben, acomplejados en las universidades, apabullados porque parece que el monopolio de la justicia social que le costó la libertad a los argentinos como precio, lo tiene el Partido Justicialista, con el Estatuto Fundamental de los Derechos Sociales en la Argentina, ha sido incorporado en el 57 por la Unión Cívica Radical. Y los radicales saben eso. No hay una sola conquista social que tenga que ver con los derechos de los trabajadores que no haya sido una iniciativa de la Unión Cívica Radical. Pero discutimos con los fanáticos de la cámpora y discuten nuestros muchachos con los opinadores a sueldo del gobierno, desde el complejo, desde nuestra última performance política, desde nuestra última aparición pública. Yo recuerdo cuando Alfonsín decía, si la sociedad argentina ha resuelto correrse hacia la derecha, pues entonces que se dispongan los radicales a perder elecciones. Nos haremos fuertes en nuestros comités, nos haremos fuertes en nuestros principios, pero no nos moveremos ni un milímetro, para que cuando los argentinos sepan que nos necesitan, también sepan dónde encontrarnos. Y la sociedad argentina quiere volverse tilinga, que se vuelva tilinga, pero el radicalismo no tiene ninguna otra posibilidad que mantenerse en su madurez histórica, en su madurez cívica. Por eso es que yo nunca me expliqué, jamás me expliqué, nunca me explicaré cómo fue que De la Rúa fue candidato a presidente por la Unión Cívica Radical. Porque muchísimos radicales fueron sorprendidos, es verdad, pero la mayoría de los que habíamos protagonizado las luchas del partido sabíamos de qué se trataba. Sabíamos exactamente que había sido elegido no solo por las mezquindades del menemismo y las internas infinitas del peronismo, sino porque el régimen en la Argentina necesitaba otra estética para la misma ética entreguista de concentración de poder económico, de destrucción de la economía en términos de distribución de la riqueza. Y nosotros lo dejamos. Nosotros preferimos el triunfo electoral. En vez de hacer como hicieron los intransigentes en la época del unionismo, en vez de hacer lo que se debió hacer, que era que se rompa, pero que no se doble, nos prestamos a la caravana y a la comparsa electoral y disfrutamos de la comparsa electoral y sacamos provecho y ventaja de la comparsa electoral. Aún recuerdo cuando Storani me llamó, me preguntó si me iba a hacer cargo de la reforma política, le pregunté si me hablan en serio, hacía 25 años que combatíamos contra De la Rúa, que cualquiera de los radicales sabía, representaba esto, el régimen dentro del partido, el peor conservadurismo, el conservadurismo elegante, el conservadurismo disfrazado de ética de honestocracia, de la ética administrativa, el austero, el elegante conservadurismo de la Unión Cívica Radical. Y ahí naufragamos feo. Pero muy feo. Nadie imaginó, por cierto, que aparte de la Rúa fuera tan incompetente. Pero ese fue un valor adicional. Si De la Rúa hubiera sido exitoso, la vergüenza hubiera sido peor. Si De la Rúa hubiera sido eficaz, la vergüenza hubiera sido peor. Y hoy tenemos un comité nacional que es incapaz de salir de esa trampa de la historia. Cada vez menos representativo, cada vez con menos cosas para decir, recorriendo la provincia sin conmover a nadie, recorriendo la patria sin enternecer a un joven, sin convocar a nadie, recorriendo el país sin hacer que se estremezca el corazón de un sujeto y que diga, esto no puede morir. Aquí estoy vencido, la mano huesuda, mi tez no tiene color, decía Larralde, casi en los días antes de que se muera en el acto de Berisso. Ya no tengo fuerzas, mi pie es inseguro, mi mano es débil, mi mirada es opaca, pero allí adelante está mi sueño, allí adelante está mi sueño, mi viejo sueño, mi joven sueño, mi niño sueño, igualitario, libertario, fraternal. Ahí adelante mío va y me convoca y lo palpo, lo siento, lo veo, me quema el pecho, me alumbra el horizonte. Eso es la Unión Cívica Radical. Eso es la Unión Cívica Radical.
Por eso es que el himno dice adelante, radicales, porque adelante está la vida, adelante está la historia, atrás está la muerte, atrás está el pasado, que habrá que revisar prolijamente para no volver a cometerlo. Pero necesitamos parirnos en el porvenir. Y para que haya porvenir, señores, tiene que haber novedades. Y el radicalismo tiene que alumbrar esas novedades. A todos nosotros nos tendrán que dar las gracias por los esfuerzos que hemos hecho. Y a los jóvenes habrá que darle lugar para que se hagan cargo de una historia que merece mejor porvenir que la que estamos dando. Un discurso fácil. Pareciera ser que lo único que tiene el radicalismo son las novedades y que todo lo que se ha hecho ha estado mal, y no es así. Yo me he afiliado a la Unión Cívica Radical en Añatuya, en un pueblo donde el radicalismo sacaba 100 votos contra 10.000 del justicialismo, donde para hacer un acto había que ir armado, porque no solo que éramos 100 personas, sino que aparte nos baleaban. Yo me hice radical sabiendo que jamás iba a ser mayoría. Nunca en mi vida soñé que iba a ganar una elección. Yo me hice radical porque eso era mi manera de ver la vida. Porque así soy. Porque creo que ese es el humanismo. Porque creo que entender al otro como distinto es natural. Porque creo que el disenso forma parte. Porque creo que la democracia es el modo más natural y ético de vivir. Porque creo que la política tiene que ser una ética y no simplemente una lucha por el poder. Porque creo en el hombre. Porque creo en el otro. Porque tengo esperanzas. Porque creo que puede haber porvenir. La palabra enfermo es una palabra griega que quiere decir sin porvenir. El radicalismo es un partido enfermo. Y si no resuelve sus problemas no va a tener porvenir. Hay algo que hay que decir y hay que decirlo con durezas. Nosotros estamos frente a una crisis terminal. O retrocedemos el tiempo y sabemos qué cosa hay que hacer y cómo cumplir con el deber. O nos vamos por un agujero de la historia y seremos simplemente un recuerdo, una nostalgia, algo que los nietos dirán o que los niños leerán en las escuelas, en los libros de historia. A mí me da la impresión que lo que se viene en la Argentina va a necesitar por muchos años más de la Unión Cívica Radical. En realidad a mí me da la impresión que para que la Argentina siga siendo patria no va a poder serlo sin la Unión Cívica Radical. Tengo esa certeza. Y tengo esa certeza nunca más, pero nunca más firme que ahora, en el momento del mayor apogeo del adversario político, en el momento del espejismo de la inmortalidad del kirchnerismo. Tengo la certeza que dentro de muy poco, mucho más pronto que tarde, el pueblo va a salir a golpear las puertas de la Unión Cívica Radical pidiendo que le auxiliemos en los tiempos más difíciles, como siempre ocurrió. Y mi gran temor es que nosotros no estemos en condiciones de hacerlo. O que andemos buscando un experto en marketing para ver quién es nuestra mejor figura para promoverlo como una mercadería para que gane la elección. Hay que hacer la revolución en la Argentina. Hay que volverla a la Argentina independiente. El sueño de Levenson, de Irigoyen, de todos ellos todavía está inconcluso. El de Moreno está inconcluso. La Argentina es un país que todavía no ha logrado su independencia. La Argentina tiene que padecer por etapas revolucionarias que van a ser violentas, muy violentas. Tan violentas como la violencia que se ejerce hoy sobre un tercio fácilmente de la población argentina que vive casi sin sueños, en la extrema pobreza, resignada al mendrugo, a entender que la justicia es repartir lo que sobra y agradecer lo que se le reparte. El radicalismo tiene que reinventar la Argentina. Nosotros tenemos que hacer la revolución. La Argentina es un país sin revolución y el único partido que está en condiciones de hacerlo es la Unión Cívica Radical. A poco de que el radicalismo comprenda que nació haciendo esto, que nosotros no somos el partido de los salones tibios de la clase media, que somos el partido radical, que somos el partido que tiene que cruzar por el medio de la historia nacional, que somos el partido de la revolución. Si en estos comités se ha hablado de historia, si en estos comités se ha explicado desde la Unión Cívica, de la Unión Cívica de la Juventud, la Unión Cívica Radical, los unionistas, los intransigentes, los 44, si se ha hablado de Levenson, de Larralde, de Ilia, si se ha hablado, bueno, de Alfonsín, de todos ellos, del mejor Alfonsín, no del Alfonsín del consenso que nos quieren vender con el ataúd para enterrarnos en lo peor de su historia, o en lo menos jerárquico de la historia de la herencia de Alfonsín, haciendo lo mismo que hicieron con Arturo Illia, haciéndonos creer que era un hombre bonito, que no tenía carácter y que no robaba.
Nadie hubiera derrocado a Arturo Illia porque hubiera sido un hombre bonito que no tenía carácter y no robaba. Arturo Illia era un hombre revolucionario en Argentina, sin alharacas, sin cadenas nacionales, sin propaganda, sin panfletos, sin tanta pompa, sin tantas solemnidades. Nacionalizó todos los recursos hidrocarburíferos en Argentina, todos los recursos mineros en Argentina. Eso en esta provincia, ¿cómo no va a ser bandera en una provincia donde la minería está entregada? Donde el imperialismo de la mano de las grandes corporaciones le está tomando la mitad de la tierra, les va a destrozar la provincia. ¿Cómo puede ser que el radicalismo no se convierta en el partido de la revolución? ¿Cómo puede ser que el radicalismo no salga a defender la vida? Según los ambientalistas nos quedan 100 años de vida a la raza humana, 100 años de vida. El mundo no está discutiendo una revolución para ver si el mundo que viene va a ser más bueno o va a ser más bello, como toda revolución. Estamos discutiendo si va a haber mundo. En Argentina hay 17 proyectos de mega minería, ustedes tienen un par. Y nosotros hacemos de todo en Santiago del Estero para acompañar a quienes luchan en contra de eso. Ustedes tienen un par. 178 se van a inaugurar este año. Va a ser un cráter lunar la Argentina. La ley de minería en la Argentina es una inmoralidad. Es convertir un código en un vademecum de la inmoralidad. Ningún radical sabe de que se ha asimilado la ley de hidrocarburos a la ley de megaminería, a la ley de minería. Estamos completamente empeñados, los radicales no sabemos que los fondos que hemos puesto como garantía para la reestructuración de la deuda del profundo del Bicentenario están en el Banco Barclay. El Banco Barclay es de la minera que tiene la explotación de la lumbrera. Privatizadas las universidades, comprados todos, alquilados todos por el poder. Lo único que le queda a esta patria es la Unión Cívica Radical. Hay que entender eso. La responsabilidad es enorme y el que no esté en condiciones de asumirla, pues tendrá que buscar otro sitio. Y aunque seamos 5, esos 5 tendremos que salir a luchar llevando la palabra, no a escuchar a la gente, a hablarle a la gente, a explicarle a la gente, a cumplir con el deber del dirigente político. Nosotros no somos la Madre Teresa de Calcuta que ha nacido para cerrar heridas, para curar enfermos, ni somos el Padre Farinero para tomarlos de la manito, para llevarlos y ver si le damos de comer al mediodía. No se trata de estar al lado de la gente, se trata de resolverle los problemas a la gente, de hablar con voz clara de las cosas argentinas, de nombrar las cosas con nombre propio. De la universidad han expulsado la palabra amor, de la universidad han expulsado la palabra felicidad. No podemos permitir que la expulsen de la Unión Cívica Radical. ¿Hace cuánto que en estos comités no se pronuncia la palabra oligarquía? ¿Hace cuánto que no se habla de igualdad? Esta palabra de la capacitación, nuestros jóvenes están esperando que nosotros los capacitemos para ser radicales. Son radicales a los 14 años, como Moisés Levenson. Ser radical cuando uno siente que tiene una pasión argentina y que quiere construirla con otros. Ser radical cuando uno tiene una sensibilidad infinita, que te duele por todas partes lo que te duele, lo que le duele a cada argentino que padece la pobreza, el olvido, la marginalidad. Eso es ser radical. No otra cosa es ser radical. Ser radical es una ética, pero también es una estética. Es la austeridad, es la sobriedad, no es la pompa, no son los fuegos de artificio. El último recuerdo que me llevo de Catamarca en el triunfo radical era el cielo iluminado de fuegos artificiales que jamás había visto un niño pueblerino como yo. Nunca en mi vida había visto tanto festejo. Yo dije, ese festejo no tiene que ver con la ética de los radicales. Yo pensaba que estaban todos abrazados en una plaza, llorando, religados, reunidos, abrazados, festejando la dichosa oportunidad de hacer algo grande por Catamarca. Ser radical significa tener una estética, no solamente una ética. Hay un modo de ser radical que tiene que ver con la sobriedad, con la serenidad, con la palabra autorizada, con la discusión reflexiva, con el respeto por la opinión del otro, pero con una intransigencia insobornable para no negociar los principios. Ser radical es volver a recuperar el radicalismo. Yo no estoy en contra de los frentismos, pero la Unión Cívica Radical es una alianza social. La Unión Cívica Radical nació siendo una alianza social intentando representar a los desposeídos en Argentina, que no es los pobres solamente. Hoy desposeídos en Argentina, en la concepción de la Unión Cívica Radical, es el 70% de la sociedad argentina, en primer lugar desposeída de las herramientas que le permiten juiciar críticamente lo que les pasa.
Por eso vamos a volver a caer repetidamente en los mismos abismos y en las mismas crisis de siempre. Ser radical significa salir, hacer docencia, una pedagogía de la política, explicarle a la gente por qué le ocurre lo que le ocurre y por qué le puede ocurrir lo que le va a ocurrir. Eso es ser radical. Y si eso no es lo que nosotros somos, pues podremos tener comité, pero aquí no resuenan las voces. Háganse simplemente esta pregunta. Si en esta noche entrara por la puerta Hipólito Yrigoyen, ¿tendría lugar para ser escuchado, más allá de la solemne circunstancia de escuchar al ilustre muerto? ¿Las palabras de Yrigoyen nos cabrían en nuestra historia reciente en Catamarca? Las palabras de Alén cuando decía que se quiebre pero que no se doble, ¿cómo se habrá doblado el radicalismo? ¿Qué cómo se ha vuelto? ¿Cómo se habrá doblado? ¿Cuántas curvas tendrá el radicalismo? ¿De qué tipo de materia está hecho para que las peores traiciones retornen? Y no solo retornen, sino que estemos esperando de que acepten representarnos. ¿Cómo nos habremos vuelto enamorados del poder, que somos capaces de cualquier cosa y hasta de los más grandes perdones, con tal de ver si podemos recuperar el poder perdido? Ser radical significa caminar por la calle y que los hombres y las mujeres de tu pueblo se abran por lo que pasa un hombre decente. Nunca me voy a olvidar de don Ibáñez. Tenía una farmacia a la vuelta de mi casa. Era el presidente de la Unión Cívica Radical. Poca gente. El radicalismo comunicativo, dialoguista, humanista, fraternal, como siempre, extendía la mano y la mirada para buscar el diálogo del otro que comparte la suerte de tu pueblo, el justicialismo maniqueo, intolerante, que siempre ve en el otro un traidor, en el que piensa distinto, un gorila, la antipatria, todas esas maneras que tienen de estigmatizar al que piensa diferente, cuando ese es el hecho más natural. Don Ibáñez caminaba por mi pueblo solo. Yo era un niño, nunca me voy a olvidar. Y lo perseguía con mi bicicleta, a veces a contramano por la calle, nada más que para caminar a don Ibáñez. Cuando veía caminar a don Ibáñez, veía la ética del radicalismo y la estética del radicalismo. Qué hombre de bien. Los otros, los que lo combatían, los que preparaban y cargaban sus revólveres cuando Ibáñez preparaba los actos para que Ricardo Balbín o quien fuera viniera a celebrar un acto de la Unión Cívica Radical en Añatuya, los saludaban con respeto. Lo despreciaban, porque se entrenaban en despreciar al que pensaba distinto, pero lo saludaban con respeto. Eso es la Unión Cívica Radical. Si eso es lo que tenemos en Catamarca, entonces estamos bien. Si en esta puerta puede entrar mañana Levenson y no nos hace abochornar, estamos bien. Si en este comité puede en las paredes escribir Pisólogo Larralde sus poemas, estamos bien. Si en estas paredes o en este cuarto puede entrar Arturo Illia y decir que lo que estamos haciendo es realmente la idea puesta al servicio de la ética y de la política, estamos bien. Pero si no es eso lo que estamos haciendo en Catamarca, entonces, señores, es tiempo de cambiar. Es tiempo de olvidar cuántos concejales vamos a tener, cuántos traidores nuevos vamos a alumbrar. Me contaban los amigos que con una impuricia y una obscenidad sin par, gente elegida por nosotros se pasa al oficialismo y se justifica con el hecho obsceno de que si no es así, el totalitarismo de turno no le va a permitir a su pueblo tener los más mínimos fondos para poder sostener la gobernabilidad de su pueblo. Qué cosa extraordinaria. Y que el radicalismo acepte eso como una causa para aliarse con el poder. Ese es el momento en que decir no, como hicieron los griegos cuando los nazis invadieron Grecia. Una sola cosa, pusieron la palabra no en una de las columnas del Partenón. Nada más. No, no. Y le vamos a explicar a la gente qué es lo que pasa. No, nosotros nacimos para decir no. Sí, siempre dicen los esclavos. El radicalismo nació para la libertad. ¿Cómo puede ser que los hombres y mujeres del radicalismo acepten como una razón de peso, desde el pragmatismo más huérfano de toda ética, que aliarse con un modelo que cualquiera hoy sabe, y lo hacen, y lo denuncian, tiene una vocación hegemónica que raya la cultura del totalitarismo? ¿Cómo puede ser que para lograr cosas para nuestro pueblo nosotros seamos capaces de doblar lo que sea, incluso la Unión Cívica Radical? A veces ganamos las elecciones como en Santiago y al otro día, no sé por qué raro complejo, salimos corriendo, buscando al otro, a veces la peor facción,
del otro para aliarnos en una especie de complejo histórico que no sé por qué nos impide pensar que podemos nosotros gobernar. El radicalismo es una alianza social. El radicalismo no necesita ser un frente. El radicalismo hoy necesita recogerse sobre sus mejores tradiciones. Y después de que se repare, después de que se recupere, después de que se religue, que se reúna, después de que se reconstruya, después de que se reedifique, después de que recupere la esperanza en sus propias fuerzas, después de que sepa de que por más que sea duro el tiempo y larga la distancia para llegar de vuelta al poder, cuando llegue será el radicalismo el que gobierna y no un radical el que está sentado en la gobernación. El radicalismo tiene que prepararse para eso. Tenemos que ser un conjunto de creyentes en un credo que no tiene apóstatas, sino apóstoles. No sé cuántos somos los que estamos esta noche aquí. Si esta noche fuera una charla dada en Santiago del Estero, yo estaría seguro que seremos muy pocos. Pero ese no es el problema. El sueño está delante. Ahí está delante mi sueño, mi viejo sueño, mi niño sueño, mi joven sueño, igualitario, fraternal, libertario, y hacia el camino. Me he ayudado a trepar por las escarpadas cuestas de la esperanza y del amor a tanta gente. Decía Crisólogo Larralde. Pero sin embargo ahí delante mío sigue mi sueño en pie, pertinaz, obstinado. Y hacia él camino mis últimos pasos con el vigor de mis primeros pasos. Creer siempre, obstinadamente, en el sueño increíble, en el canto no escuchado, en la meta inalcanzable, en la acción irrealizable. Creer siempre, impenitentes, utopistas, obstinados. Y por eso, por creer y por querer, decía Crisólogo Larralde, pues nos vamos gastando, como las piedras que ruedan mucho, pero seguimos siendo lo que éramos. Las mismas piedras de siempre, con vetas de luz y con dureza de juventud. Yo creo en la Unión Cívica Radical porque no tengo alternativas. Yo creo en la Unión Cívica Radical porque necesito hacer política de vuelta en mi vida, porque la vida sin política es un error. Creo en la Unión Cívica Radical y creo que la Unión Cívica Radical se debe a una tarea de reparación que no admite ni complicidades ni imposturas, ni medias palabras ni medias voces. Yo creo en la Unión Cívica Radical, yo creo en ustedes. Quiero que sepan que tengo una esperanza infinita. La razón por la que he vuelto a creer en la Unión Cívica Radical es porque esta noche han estado ustedes aquí esperándome a mí. Y cuando venía en la planicie santiagueña, en las primeras estribaciones de Guasayán, luego de vuelta en el llano, en los verdores que antes no conocía del camino, y en la precordillera que prologa la ciudad de Catamarca, tan hermosa como siempre, me ponía a pensar, ¿de qué voy a hablar? ¿De la encrucijada final de la Unión Cívica Radical? Sí, pero básicamente de la encrucijada final de mi propia persona, de mi propia historia. Por eso es que he formulado la confesión inicial a modo de un prólogo inevitable para que ustedes puedan entender el porqué de mis palabras. El radicalismo es una herida que llevo en el costado, que todavía me duele y que algún día tendremos que curar. Hay aquí mucha gente a la que le debo la posibilidad de haber tenido un partido para afiliarme cuando resolví apostar por la libertad, y porque la igualdad fuera el prólogo de la libertad, y porque para que la justicia exista en la Argentina no hay que pagar el precio de perder la libertad. En definitiva, le debo a toda esa gente la posibilidad de afiliarme a la Unión Cívica Radical. Busco la unión, creo en la unión, creo que la patria necesita la independencia y recién iba a poder conquistar la democracia. Y no se puede hacer eso sin una revolución, y la revolución proclama la necesidad de una unión. Y habrá lujos que no nos podemos permitir. Creo en el civismo, creo en el ciudadano, creo en el sujeto que se interpreta como un sujeto fuerte, que no necesita ni manos mágicas ni caudillos fuertes, que no necesita mesías, que sabe que puede gestionar su vida, que orienta su libertad hacia el otro. Y creo en el radicalismo, creo en esa manera intransigente de ser con la vida.
creo en esa manera en donde decir que no tiene que salir fácil. No existe ningún elogio más grande para un radical que alguien le diga a él: qué fácil te sale la palabra no, papá, qué fácil te sale la palabra no. El radicalismo tiene que empezar a decirle que no a todas las tentaciones del poder. Y en Catamarca va a recuperar, no sé en cuánto tiempo, todas las glorias que ha tenido. El amor de su pueblo, la gratitud de la historia, pero por sobre todas las cosas, la conciencia del deber cumplido. Para cumplir con el deber, con esto termino porque me dijeron que esto era un debate posterior y iban ustedes a formular preguntas. Muchísimas veces hay que hacer mucho más de lo que el deber reclama. Hipólito Yrigoyen. Yo no sé qué hemos hecho hasta aquí, pues habrá que hacer mucho más, porque lo que hemos hecho no alcanza, y porque estamos al borde del abismo, y porque lo que merecemos es un porvenir, que por lo menos se haga cargo de tanta gloria de la historia. Gracias. 10 años a militar en el radicalismo, afiliados al radicalismo, afiliados. Bueno, uno de ellos, el que te decía recién, era anarquista, tuvo tiempo hasta de ser anarquista antes de los 14 años, y luego se afilió al radicalismo, huérfano de padre y madre, pobre de una pobreza extrema. Un hombre que lo único que puede tener era esperanza. No tenía ninguna otra alternativa, solo podía cultivar la esperanza. Y dijo: el sitio de la esperanza es la Unión Cívica Radical. La única alternativa de una izquierda racional en la historia nacional es la Unión Cívica Radical. Un lugar donde haya lugar para la idea, el disenso, el pluralismo, el respeto, la tolerancia, pero la búsqueda de la igualdad. Partiendo de la igualdad, el respeto por las libertades de todos, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo. Y la política, hacer política... Pero eso es una cuestión, quiero decirte algo, eso es una cuestión técnica en todo caso, que recogerá opiniones distintas. Lo que no me parece bien es que nosotros solamente discutamos la agenda que nos ponen ellos. Esa agenda está puesta porque, bueno, ellos tienen la veleidad de incorporar a alguien al voto, así como se incorporó a la mujer en la época de Perón, ella quiere incorporar a los jóvenes de 16 años. Y como nosotros no tenemos iniciativa política, mira, te lo voy a decir de otra manera, todas las políticas que ha hecho bien este gobierno, que se cuentan con los dedos de una mano, deberían haber sido iniciativas del radicalismo, simplemente recordando que nosotros venimos luchando por eso desde hace tiempo. No tenemos iniciativa política. La pregunta es ¿cómo puede el radicalismo decir de que no se tienen que estatizar los fondos previsionales porque no sabemos qué van a hacer con la plata, como si no supiéramos qué hacía la usura internacional con los ahorros de nuestros futuros jubilados? Es un bochorno, o sea, a mí me cuesta tener que explicar esto. Es increíble que tengan que explicar esto en el radicalismo. Cuando yo lo veía al señor Morales oponerse con los argumentos con los que se oponía a la ley de medios, me provocaba una vergüenza inenarrable. No es que no me sentía representado, me avergonzaba de que el radicalismo sea capaz de hacer eso. Cuando todos sabemos nosotros del extraordinario poder que tienen los medios de comunicación, que conchaban a casi todos los dirigentes políticos como sublemas, disparados como locos para aparecer en la foto de un diario, sabiendo que si no aparecen en la televisión no existen porque los invisibilizan, pues entonces, ¿cuál es la racionalidad que puede explicar? ¿Cómo el radicalismo va a decir que la razón por la que se opone a la ley de medios es porque la mayoría en el Consejo que va a gobernar el tema de medios en Argentina va a tener mayoría del Poder Ejecutivo? Pero si en este momento, en el momento previo a la ley de medios de comunicación, había un solo gerente de medios en Argentina que era el presidente del CONPER y lo ponía el gobierno nacional, el 100% de la decisión la tenía el gobierno nacional. El 100%. Ese era el único argumento que escribía el radicalismo, es decir, ni siquiera tiene letra para ir en contra de sus propios principios, y debe ser que le cuesta, porque a uno le debe costar mucho desandar su historia. Pero estas cosas hay que decirlas. El radicalismo no es la primera vez que sufre una crisis, no es la primera vez que se parte, que se rompe. Levenson era amigo de Eva Perón, muy amigo de Eva Perón, eran de Junín. Y él le enseñaba, le decía: negrita, no te olvides de los desposeídos. Y él le decía: rusito, vos no te olvides de que se están quedando sin banderas. Pero Levenson es el que describe como nadie el régimen de Perón y dice: estamos en el borde, se están presentando todas las condiciones para el totalitarismo. Es el mismo hombre. Para estar en contra de este gobierno, nadie puede pedirme a mí que yo deje de creer en las cosas que he creído siempre. Yo no voy a ser opositor a este gobierno por lo bueno que tiene, me sobran razones por lo malo que tiene para ser opositor.
Lo que pasa es que para decir las razones que tienen, por lo malo que tienen, hay que tener manos libres. Hay que poder hablar aún a costa de que te proscriban los grandes medios, hablando en las esquinas. Inauguremos lugares, multipliquemos los comités, repliquemos todas las conversaciones. El comité del partido tiene que salir a buscarlos a todos para hablar con la gente. Por supuesto, sí sé perfectamente bien, y lo sabe él mucho más que yo, un hombre que, bueno, en todos estos últimos tiempos ha hecho mucho más que yo por mi partido, que hay que estar atento, y esa es una de las condiciones de la democracia, digamos, liberal o representativa, la consulta popular, tener el oído atento a las necesidades del pueblo. Pero una de las necesidades del pueblo es que haya una dirigencia esclarecida que le diga hacia dónde está el norte. Ahí está adelante mi sueño, me calienta el pecho, me agita el alma, lo veo, lo siento, lo palpo, deslumbra mi horizonte, hacia el camino, dice Larralde en su poema. Y bueno, hay que contarle cuál es el sueño argentino, la pasión argentina, la revolución no hecha. La política es algo grande. La política no es cordón cuneta, no es construir una posta sanitaria ni un gran hospital. Desde luego que eso forma parte de las políticas públicas, pero no es de los constructores de hospitales que se ha construido la historia nacional, sino de aquellos que han sido capaces de montar a la gente en las gestas románticas que han ido cambiando para bien y construyendo de a poquito una revolución inconclusa. El radicalismo no tiene otra alternativa. Si en las puertas de los comités no vamos a entrar a decir las cosas que todavía no decimos y a hablar con las palabras olvidadas y a usar el lenguaje perdido, ¿cómo un joven radical no va a saber lo que significa la palabra oligarquía? ¿Cómo no se va a hablar de imperialismo en un comité radical? De imperialismo no se habla en el Partido Justicialista. ¿Cómo no se va a decir que la libertad solo puede existir a partir de la igualdad? Solamente el radicalismo puede decir eso, no solo porque es su convicción, sino porque fue gestión de gobierno, porque eso hizo cuando gobernó, porque esa fue la causa a la que sirvió en el gobierno y en la oposición. ¿De qué van a aprender nuestros jóvenes? ¿Cómo se gobierna bien la distribución del agua potable? ¿Cómo se hace más eficaz el alumbrado, el barrido y la limpieza? ¿Cómo se construye una empresa? Por supuesto que uno tiene que saber lo que es una política de desarrollo, pero tiene que saber que el desarrollo... Yo le preguntaba a Ezequiel, ¿cuánto se ha desarrollado Catamarca en todo el tiempo del gobierno radical? Y me contaba que los índices y las mediciones de Naciones Unidas y qué sé yo, habían hecho que Catamarca salga del lugar 19 y se ubique no sé en dónde. Me acordaba del eslogan de Zamora. Santiago del Estero ha sufrido una metamorfosis extraordinaria desde que gobierna Zamora. Déjame decirte dos cosas. El eslogan del gobierno de Zamora es Santiago crece. Yo no tengo duda de que Santiago crece, pero yo no. Santiago crecerá. No sé quién es Santiago, pero yo no crezco. El pueblo no crece. Santiago tiene 1,5 millones de cabezas de ganado vacuno. Yo no tengo ninguna. De vez en cuando una costeleta de bife ancho. Santiago tiene 1,5 millones de ganado bovino. Yo no tengo ninguno. Tiene 1,5 millones de hectáreas de soja. Yo ni siquiera una maceta. ¿Quién crece? ¿A dónde se concentra? ¿Qué Santiago crece? ¿Cómo se distribuye la riqueza? Ese es el desafío. No si se genera riqueza. Catamarca tiene mucho más riqueza que antes. Hay que ver si los índices de distribución de la riqueza son distintos a los que había antes. Y si estructuralmente hemos sacado a la gente de la pobreza. Es decir, si la hemos emancipado, si la hemos liberado. Mira, un hombre que no sabe si mañana va a poder llevar el pan a su casa, que no sabe si mañana va a poder curar las enfermedades, que no sabe si mañana él y los suyos tienen por venir. Ese hombre está dispuesto a cualquier cosa. Ese hombre se presta a estas payasadas y a cualquier totalitarismo. Ese hombre es capaz de vender todas sus libertades, con tal de que lo quiten de esas incertidumbres. El radicalismo tiene que decirle que la vida es incertidumbre y que para quitar esos males hace falta que estemos juntos, que esto sea una comunidad, que sea una patria, en un ejército de mendigos. Ahora, y también hay que asumir que el radicalismo muchas veces ha caído en todos esos vicios, en esos hábitos. Bueno, un menoscabo del extraordinario esfuerzo que han hecho los que nos han dejado el partido. Así que si alguna sensibilidad se ha lastimado por eso, es producto simplemente de una dificultad mía para poder expresarme adecuadamente. Pero quedan muchos hermanos, pero muchísimos hermanos de esta religión que yo comulgo,
que hoy más que nunca necesitan, como yo de ellos, de que estemos juntos. Mira, cuando venía aquí, le dije a un amigo mío, no sé qué voy a hacer porque va a haber chicos, muchachos jóvenes, va a haber gente mayor. ¿Tienen alguna esperanza de que diga algo yo y yo no sé ni siquiera qué voy a decir? Tengo que ir a enamorar a alguien del radicalismo y a la vez tengo que enamorarme de vuelta de la Unión Cívica Radical. Tengo que ir a enamorar a alguien del radicalismo y no puedo hablar de la historia solamente. Si en esta noche ha quedado claro que para enamorarse del radicalismo hay que conocer su pasado, es un error. Para enamorarse del radicalismo hay que saber que codo a codo por la calle somos mucho más que dos. Mañana a la mañana, no importa dónde estés vos, a vos morocha que estás sentada allá atrás, ni siquiera sé a qué te dedicas. Vos tampoco sabrás a dónde he vuelto, ni dónde queda mi casa, ni de qué se trata mi tarea, pero yo y vos tenemos que saber algo, los dos. Férreamente, sin ninguna duda, que estamos haciendo lo mismo, luchando por lo mismo, cada uno en lo suyo. La única estrategia que conozco para que el partido se vaya reparando es que cada uno de nosotros sepa resistir dentro de uno mismo. Hay que hacerse fuerte dentro de uno mismo. La primera revolución es interior. Hay que resistir, hay que saber decir que no. Yo insisto, la palabra no es una palabra maravillosa, es la palabra más bella que conozco. Luego la palabra esperanza. Y empezar a decirle que no a todas las tentaciones de la vida, a todas estas cosas que ocurren. Empezar a trabajar sobre cosas que ya hemos olvidado, usar palabras que hemos olvidado. Yo recordaba los actos del radicalismo en mi pueblo y siempre terminaban diciendo: yo vengo aquí en nombre de este viejo partido a trabajar por la felicidad de mi pueblo. Qué cosa extraordinaria si la felicidad tiene que ser un derecho. La felicidad desde la política clásica es el propósito de la política. Yo le preguntaré a todos ustedes esta noche, ¿qué quieren ser en la vida? Unos querrán ser médicos, otros querrán ser ama de casas, otros querrán ser mamá, otros querrán ser abogados. Está la doctora Aybar, que se acaba de recibir, es uno de sus amores entrañables de mi vida. Cada uno a su manera, pero todos queremos ser lo mismo, felices. Pues el radicalismo tiene que trabajar para la felicidad de su pueblo, para crear un clima donde la felicidad sea posible para todos, donde uno tenga la chance, después que cada uno haga lo que quiera. Si usted se quiere dejar morir en la vereda porque es un vago, porque no tiene pretensiones, porque es negligente o porque ni siquiera se estima, que sea una opción de su libertad, pero no una imposición del sistema. El radicalismo tiene que abrir la patria en un surco donde quepan las esperanzas de todos. Y si no, morirá. Los partidos políticos nacen para cumplir con un propósito histórico. El radicalismo aún no lo ha cumplido. Tiene que decidir si va a seguir en el empeño o si no, morirá. Si se olvida de lo que es, pues morirá. Hasta podrá ganar elecciones, hasta se podrá disfrazar, hasta podrá encubrirse en esos frentes que ya no sabe de qué se trata, en esas siglas que todos los días cambian como si cambiáramos de domicilio político. O podrá seguir siendo Unión Cívica Radical, una alianza social, y necesitará de hombres que sean capaces de interpretarla. En América Latina no hay ningún proyecto político que no tenga rostro humano, nombre y apellido. Necesita líderes. El radicalismo está huérfano de líderes. Necesita líderes, gente que conmueva a su pueblo, que conmueva a sus dirigentes, que conmueva a sus militantes, que les haga creer que es posible, que los saque a la calle, que los movilice, pero hasta la última gota de sangre. Que dejemos todo en el camino. No importa después quién sea el que vea la flor, no importa quién sea el que pruebe el fruto, no importa quién coseche. La tarea de sembradores, capaz que los jóvenes que están aquí no tengan otro destino que simplemente sembrar, pues siembren, aunque nunca vean la flor, alguien la va a ver. Alguien de nuestra patria argentina, que no es simplemente una extensión territorial, que ni siquiera es un conjunto de etnias, ni de lenguas, ni de razas, ni de voces, es simplemente ese lugar donde expansivamente se cultiva la causa del género humano. Eso es la Argentina, eso pensaba Cristóbal Larralde. Eso es la Argentina, el sitio donde se incuba la causa del género humano. Eso es la causa. El hombre en contra del régimen, el débil en contra del fuerte, el despojado en contra del opresor, el oprimido que levanta la mirada y deja de creer en el poder de los poderosos, el que se le ríe al poder, el que se para en las esquinas para decir las verdades. Las que tenemos, las precarias verdades, pero que se vuelven absolutas cuando se trata de conjugar los dolores. Mira,
En la universidad a mí, vos sabes, hemos compartido la cátedra. A veces es muy difícil y es imposible, no hay una definición que pueda aproximarse mínimamente a la idea de justicia. Pero si vos le muestras a un muchacho, le pones sobre la mesa un hecho injusto y ves que le duele, pues hay un aprendizaje que no tiene necesidad de racionalidades, que no precisa de definiciones. Es eso lo que hay que sentir en el corazón. Extraordinaria injusticia social que hay en Argentina, la inmensa cantidad de dolores de la patria, y las que se van a multiplicar, porque jamás en la historia argentina el poder económico estuvo más concentrado que bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nunca en la historia argentina, excepto en la patria colonial preindustrial, estuvo tan concentrado el poder económico como hoy en Argentina. Nunca en tan pocas manos hubo tantas riquezas y en tantas grandes, inmensas cantidades de gente, el precariado que ruega todos los días tener derecho a seguir sobreviviendo. Derecho a seguir sobreviviendo. Si mañana el mundo cambiara y ocurriera una de las previsibles hecatombes que van a ocurrir en un mundo que tiene 3 veces más capital financiero que capital productivo, el mundo está quebrado. El mundo está en quiebra. El régimen a nivel internacional está en quiebra. Por eso el radicalismo tiene que hablar de la política internacional. Hay 3 veces más billetes que productos en el mundo. El poder financiero está quebrado. Eso se resuelve con una guerra extraordinaria. Se va a resolver con muertes, pero de centenares de miles. Yo me he ido al norte de África el año pasado y voy a volver ahora en enero a filmar un documental hasta Siria. El mundo va a asistir, nosotros vamos a asistir a una guerra sin precedentes. Es el único remedio que tiene el quiebre financiero del mundo. La Argentina tiene que estar preparada. Un argentino no puede estar sorprendido frente a los acontecimientos que ocurren en el planeta como si se tratara de erupción de volcanes o de fenómenos de la naturaleza. Son fenómenos de la cultura. Y aquí estamos los radicales discutiendo cómo va a ser la próxima interna, quién va a ser el concejal. Pues no se puede permitir ese lujo radical. No se puede permitir ese lujo. Hay cosas importantísimas de las que hablar. En los comités y fuera de los comités. Hay que sacar nuestra gente, el apostolado. Nos hemos quedado sin predicadores, es verdad, pero también nos hemos quedado sin qué cosa predicar. Tenemos muchos predicadores para hacerlo, hay que enseñarles cuál es el credo, de qué se trata la cosa. Después todo se vuelve más fácil. La universidad es un lugar donde hay que trabajar mucho. En la universidad hay un lugar donde hay que trabajar mucho, en las escuelas hay que trabajar mucho. Cuando yo le decía recién a mi querido amigo sobre el tema de la capacitación, le decía que un maestro cuando llega a la universidad tiene 2 posibilidades. O le hace creer que él es el intérprete entre el conocimiento y el sujeto, es decir, él es un incapaz que precisa del sacerdote que le va a enseñar en qué consiste la explicación, o sea que le va a explicar la explicación del libro, como si él fuera realmente un minusválido, y entonces establece una desigualdad que multiplica todas las desigualdades, se reproduce para siempre. Entonces tu único objetivo es parecerte al que te enseña, y cada vez parecerte más para que te ponga más 10. Y entonces se repite el patetismo hasta el infinito, o te plantas en una clase y te resuelves en serio a liberarlos a todos. Y al decir esto se llena de voces, aquí todos somos capaces, y estableces una igualdad en vez de una desigualdad, y le notificas que tiene una capacidad, y que se tiene que hacer cargo de esa capacidad, porque esa capacidad reclama ejercicio de la libertad, reclama libertad, y la libertad es algo a lo que mucha gente le tiene miedo. La gente quiere que le digas que tienes que repetir. La vida es un viaje, todo viaje se hace por mapas. El mundo espera que vos le hagas un mapa, hay que decirle que no hay mapas, que no hay mapas para vivir, que la libertad significa que cada uno hace su propio mapa. El radicalismo tiene que reivindicar para sí el derecho a hacer su propio mapa estratégico en la política argentina. ¿Cómo se puede hacer eso? Reuniéndonos en los comités, presididos por las jerarquías que nosotros hemos elegido, para que conduzcan, para que coordinen, para que ayuden, para que adunen, para que organicen, para que se conviertan en el cauce del río de las energías de todos. Miren, recién alguien dijo ahí, bueno, hay metáforas que a mí me resultan dolorosas, ¿no? Para ponerle un poco de humor a la cosa, ¿viste? Dicen ponete las pilas. A mí me duele de solo pensarlo porque me imagino por dónde, porque es una metáfora que duele. Un supositorio para mí fue una violación. Pero hay otra que es dolorosa, que es, te voy a abrir este tipo te abrió la cabeza. Es más doloroso todavía. Bueno, pues si se produce ese fenómeno,
Lo que va a ocurrir no es que vos tienes que meterle cosas dentro de la cabeza a nadie, deja que salga. Es un río infinito, las energías que hay en todos los jóvenes, en todos los ámbitos, no solo aquí, en todos los sitios y en todos los partidos son tan extraordinarias que es una pena que se malverse tanto por venir, tanto por venir. ¿Y cuál es la función de un dirigente? Convertirse en el cauce de ese río. Los ríos nacen de los corazones, nacen de los corazones. Pues vos tienes que convertirte en el cauce de ese río para que la enorme energía de nuestros jóvenes no se malversen bañados, que se evaporen, que sean caudalosos, que vayan buscando un mar. Ese mar, ese es el sueño que yo tengo. El dirigente tiene que ser la ribera, a donde las aguas del caudaloso río de nuestros jóvenes busquen el porvenir. Eso tiene que ser el dirigente. Eso es un dirigente político.